Hola, el día de hoy trabajaremos el principio de la fuerza boyante. La génesis de este principio surge a partir de una de las anécdotas más conocidas de Arquímedes respecto a la tina de agua y la corona de oro. Bueno, como ya lo mencionamos en nuestra introducción, vamos a hacer tres experimentos para comprobar o para, sí, mirar aplicaciones de la fuerza boyante. Entonces, la primera de ellas es, vamos a calcular la fuerza boyante con ayuda de este dinamómetro y pues vamos a tomar dos medidas. La primera va a ser el peso real, que es el peso que va a registrar nuestro objeto, en este caso nuestro bloque de plastilina en el aire. Y la segunda medida que vamos a calcular va a ser el peso aparente. El peso aparente pues va a ser el peso que registra el objeto sumergido en nuestro fluido, que en este caso va a ser agua. Entonces, eh, primero vamos a tomar nuestro peso real y podemos observar que nuestro peso real es de 0.6 newton pesa nuestro objeto como peso real. Y ahora vamos a tomar acá rápidamente un vasito, nuestro vasito plástico. Vamos a tomar una X cantidad de agua arbitraria, tapamos acá y vamos a tomar ahora nuestro peso aparente. Tomamos el dinamómetro, sumergimos el objeto. Es importante que el objeto no toque el fondo, que quede sumergido pero que no toque el fondo, porque eso puede pues afectar nuestra medida. Y podemos ver que ahora nuestro objeto tiene un peso de 0.3 newton. 0.3 newton. Entonces pues a continuación vamos a demostrar un poco más detalladamente cómo se realizan los cálculos para hallar la fuerza boyante. Ahora bien, para dar continuidad a lo mencionado anteriormente, daremos una definición un poco más exacta de lo que quiere decir la fuerza boyante, la cual nos dice: todo cuerpo sumergido experimenta una fuerza de empuje vertical hacia arriba llamada F sub b, equivalente al peso del fluido que desaloja. La expresión que nos permite observar eso es la que observamos, y a esta le llamaremos ecuación 1, donde P de fluido es el peso del fluido que se desplaza al sumergir un cuerpo en él. F sub b es la fuerza de empuje que surge el cuerpo sumergido. M es la masa del fluido desplazado. D es la densidad del fluido. B será el volumen del fluido desplazado. Y G corresponde a la gravedad. Acordémonos que el fluido en el cual nos estamos moviendo va a ser el agua. Si nos damos cuenta, en el uso del dinamómetro, estos datos que están acá fueron los que conseguimos haciendo uso de él. El peso real es aquel que se utilizó en el aire, y el peso aparente, ya cuando lo teníamos en la plastilina sumergida en el fluido o en el agua. Nos dicen que la fuerza boyante la podemos calcular mediante la diferencia entre el peso real y el peso aparente. Al sustituir los valores, vamos a tener como resultado que la fuerza boyante será igual a 0,3 newton. Bueno, ya hallamos nuestra fuerza boyante con ayuda de nuestro dinamómetro en el primer experimento. Ahora para el segundo experimento vamos a calcular la fuerza boyante, pero ahora con la fórmula fuerza boyante es igual a densidad por volumen de agua desplazado por gravedad. Para esto necesito pues calcular cuánta cantidad de agua puede llegar a desplazar este objeto una vez se sumerja en el fluido. Para ello pues voy a utilizar ahora nuestro vaso con desprendimiento lateral y voy a actualizar pues nuestro fluido, en este caso que va a ser agua. Voy a llenar completamente nuestro vaso con desprendimiento lateral hasta que empiece a gotear aquí al lado. Y ahora voy a esperar que él se detenga solo y que deje de gotear. Mientras eso sucede, voy a tomar
el peso de este vaso, que es donde voy a medir el agua que se va a desplazar el objeto. Entonces voy a tomar este dato, el peso de este vaso vacío y completamente seco, vamos a tomarlo como 2.99 ya que es donde se estabilizó nuestra medida. Entonces tenemos 2.99. Perfecto. Voy a esperar que termine de gotear. Esto es importante, que termine de gotear completamente solo nuestro elemento de medida. Aquí es importante pues rescatar que pues estamos trabajando con elementos que pues pueden tener algún tipo de margen de error en sus medidas, en sus dimensiones. Entonces pues puede que el número que tengamos no sea exacto, pero pues la idea es aproximando lo más posible y ser pues de nuevo como lo más rigurosos posible, ¿no? Perfecto. Entonces en este punto yo voy a retirar mi vaso donde recogí el exceso y voy a poner el vaso donde voy a tomar la medida del agua que se va a desplazar. Tiene que hacerse con sumo cuidado, tratando de no mover para nada nuestro, o lo menos posible. Entonces como es obvio, cuando introduzca mi objeto acá, pues se va a desplazar un volumen de agua y esa es la medida que voy a tomar. Entonces lo dejo sumergir. Y al igual que hace un momento, vamos a esperar que pues acabe de gotear nuestro experimento. Acá es importante, a diferencia del experimento que vamos a realizar a continuación, ver cómo esta masa de este objeto se va hasta el fondo del vaso con desprendimiento. Esto va a ser importante dentro de un momento. Vamos a esperar de nuevo que termine de gotear. Tener una medida lo más clara posible. Listo. Entonces aquí ya hemos recolectado la masa, la cantidad de agua que desplazó el objeto, ¿no? Y vamos a proceder a pesar ahora el vaso con el agua. Y vamos a mirar que ahora tiene un peso de 33.82. A continuación vamos a mostrar los cálculos que nos van a permitir averiguar cuál es la fuerza boyante ahora en este segundo experimento. Ahora bien, para dar continuidad a la demostración de la segunda parte del experimento, inmediatamente nos surge la inquietud: ¿cómo vamos a calcular la fuerza boyante si no poseemos un dinamómetro? Bien, pues vamos a seguir las siguientes indicaciones. Siempre vamos a estar utilizando la expresión descrita inicialmente, lo que llamamos la ecuación número 1, la cual nos permite encontrar la fuerza boyante. Para encontrarla necesitamos tener claro varios datos, lo que sería la densidad, el volumen y la gravedad. La gravedad ya la tenemos, pues ya que es una constante, tenemos que mirar cómo encontramos el volumen y cómo encontramos la densidad. Resulta que aquí en la ecuación 3 nos describe que el volumen se puede determinar a partir de la masa sobre la densidad. O sea que el problema gira en torno en encontrar quién es la masa y quién es la densidad. Recordemos que esa masa es la masa del fluido desplazado. Ahora, esa masa la podemos determinar a partir de los datos determinados en el experimento número 2, el cual consiste: la masa del vaso, el vaso sin agua, era de 2,99 gramos. Posteriormente, la masa del vaso con agua es de 33,82 gramos. Bien. Cuando hacemos la diferencia entre estos dos, nos damos cuenta que vamos a encontrar la masa del fluido desplazado, la cual va a tener un valor de 30,83 gramos. Bien. Entonces ya tenemos el valor dado acá de la masa, ¿sí? Ahora, la densidad, ¿cómo la encontramos? Pues que ahora, como estamos hablando de un fluido, la densidad de un fluido, y este fluido es el agua, pues la densidad de este fluido se calcula mediante la expresión 1 gramo por mililitro. Bien, ya conociendo estos dos datos, lo que es la densidad y la masa, simplemente lo reemplazamos en la expresión número 3
y vamos a tener la siguiente expresión. Bien, nos podemos dar cuenta con esta expresión del volumen que al sustituirla se nos van a cancelar los gramos y el resultado nos tiene que dar en mililitros de lo que tenemos en esta expresión, 30,83 mililitros. Ya con este dato podemos conocer lo que es el volumen, ya tenemos la gravedad, la constante, y pues la densidad ya la conocemos, que de cierta manera es multiplicar por 1. Es importante contar con estas unidades, ¿sí? Ya que después nos va a permitir llegar al resultado final en términos de Newton. ¿Bien? Entonces, la expresión nos quedaría fuerza boyante sería igual a 1 en términos de gramos respecto a milímetros por 30,83 milímetros por 9,8, la constante de gravedad, metros sobre segundo cuadrado. Al hacer los productos nos va a quedar 302,134 gramos por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? Pero resulta que la fuerza boyante se determina mediante las unidades de Newton, ¿sí? Las unidades de Newton nos hablan en kilómetros. Entonces hacemos la conversión de esta expresión como está en gramos, las pasamos a kilómetros, dándonos un resultado de 0,302 Newton. Y si nos damos cuenta, pues son resultados bastante aproximados, ya que cuando hacíamos el uso del dinamómetro nos da la fuerza boyante 0,3 Newton. Y haciendo este mismo método, bueno, un diferente método, nos da como resultado 0,302 Newton. Listo. Y para nuestro tercer y último experimento, bueno, pues para retomar rápidamente, en el primero medimos la fuerza boyante con ayuda del dinamómetro, en el segundo calculamos la fuerza boyante con el volumen, la masa de agua que se desplazó, y para este último vamos a poner a prueba un postulado que dice que para que un objeto pueda flotar en un fluido, la fuerza boyante debe ser mayor al peso del objeto en cuestión. Entonces vamos a poner a prueba ese postulado. ¿Qué es lo primero? De nuevo voy a llenar mi recipiente con desprendimiento lateral. Voy a hacerlo un poco más despacio para no tener que esperar tanto. Un poco más. Listo. Vamos a esperar que termine de gotear. Mientras tanto, pues si quiero saber si la fuerza boyante que va a calcular es mayor que el peso de este objeto, pues obviamente tengo que calcular el peso del objeto. Voy a tomar mi plastilina, que ha sido la misma que utilizé en los experimentos anteriores, y tomamos el dato, que en este caso es 52,06 bueno, un momento que se estabilice un poco más. Está oscilando un poco. Ahí está, perfecto. 52,07 gramos. Entonces, pues a partir de ese dato, vamos a calcular el peso del objeto. Bien, mientras esto termina de gotear, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a darle una forma aplanada ahora a este objeto, con el fin de que pueda flotar en el fluido, porque si no, pues estaría haciendo lo mismo que acaba de hacer en el experimento 2. Lo que necesito demostrar es que efectivamente si este objeto flota es porque se está ejerciendo una fuerza boyante mayor que en el caso 1 y una fuerza que es mayor al peso del objeto. Listo. Bien, ya tenemos nuestro mismo objeto. Vamos a comprobarlo que no ha tenido ningún tipo de variación. Y lo introducimos.
todavía un dato de... bueno, un momento que ya cometieron un error acá gigante. Ponemos nuestro vaso que ya había pesado previamente y pues que está perfectamente seco, no necesita volverlo a hacer. Y acá lo importante es que no toque mucho los... Podemos ver cómo nuestro objeto, el que hicimos ahora de manera aplanada, a pesar pues de que estuvo bastante rudimentario, pues funcionó bastante bien, flota pues bien dentro del fluido. Y aquí ya tenemos pues el agua que desplazó esta vez. Listo, movemos acá, cogemos este acá para que recoja los residuos y vamos a pesar ahora la masa de agua que se desplazó. Tenemos ahora 56.48 gramos. Sí, ya se estabilizó, 56.48 gramos. 49, 48, 48, 48. Entonces a partir de este dato y pues a partir del dato de la masa del objeto, vamos a hacer los cálculos respectivos para ver si efectivamente se cumple el principio que acabamos que queremos comprobar. Ya para finalizar, tomaremos en cuenta los datos adquiridos en el experimento anterior, el cual consiste en la masa del agua desplazada con un valor de 56,48 gramos, ¿sí? Cabe resaltar que si yo quiero encontrar la masa del agua desplazada neta, pues a esta le debo restar la masa del vaso sin agua, teniendo como un resultado 53,49 mililitros. Bien, ahora a esta masa, a la masa del agua desplazada, vamos a calcular la fuerza boyante. Bien, haciendo el mismo procedimiento que hicimos en la parte anterior, quedando como resultado 524,202 gramos por metro sobre segundo cuadrado. Como la fuerza boyante nuevamente sus unidades son en newton, pasamos estos gramos a kilogramos, teniendo como resultado 0,524 newton. Posteriormente hacemos el mismo procedimiento, pero ahora no con el agua desplazada, sino con la masa del objeto, con la plastilina. Entonces, cuando se tomaron los datos anteriormente, se llegó a que eran 52,07 gramos. Se vuelve a hacer el mismo procedimiento encontrando una fuerza boyante de 0,509 gramos. En conclusión, ¿qué podemos decir? Que la fuerza boyante del agua desplazada, ¿sí?, es mayor que la fuerza boyante del objeto. Y con esto podemos concluir que, por ende, es que flota la plastilina, ¿sí?, debido a que su fuerza boyante de la plastilina es menor a la fuerza boyante del agua desplazada.